Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos que te rompen en 1000 pedazos y te obligan a reconstruirte desde la nada. Mi momento llegó una noche de octubre, cuando mi esposo me miró a los ojos y pronunció las palabras que destrozarían todo lo que yo creía ser. Ella es mejor que tú en todo, Sofía, en absolutamente todo. No gritó. No mostró rabia. Lo dijo con una frialdad que helaba más que cualquier tormenta. Y yo, sentada en nuestro sofá, con las manos temblando sobre mi regazo, solo pude asentir en silencio. Porque en el fondo yo también lo creía. Me llamo Sofía y durante 10 años fui la esposa invisible. La mujer que preparaba el café por las mañanas, planchaba las camisas, limpiaba la casa hasta que brillaba y esperaba cada noche con la cena lista a las 8 en punto. Yo no era extraordinaria, no destacaba en ninguna reunión social. Mi voz era suave, casi inaudible en las conversaciones grupales. Mis opiniones rara vez importaban. Cuando caminaba por la calle, nadie volteaba a verme. Era como si fuera un fantasma en mi propia vida, presente pero completamente invisible. Mi esposo se llamaba Javier. Cuando nos conocimos, yo tenía 23 años y trabajaba en una pequeña librería del centro. Él entró un día buscando un libro de negocios y me sonrió de una manera que hizo que mi corazón latiera más rápido. Era guapo, seguro de sí mismo, exitoso. Yo no podía creer que alguien como él se fijara en alguien como yo. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla. Mis padres ya no vivían y no tenía hermanos, así que la boda fue pequeña, íntima, perfecta para mí. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso me decía a mí misma. Javier trabajaba muchas horas en su empresa de consultoría. Yo dejé mi trabajo en la librería porque él insistió en que no era necesario, que él ganaría suficiente para los dos. Quiero cuidarte, me dijo, y yo lo creí. Pero con el tiempo, dejé de ser su compañera para convertirme en parte del mobiliario de la casa. Él llegaba tarde, comía en silencio frente al televisor y se iba a dormir sin decir buenas noches. Yo me acostumbré a ese silencio. Me convencí de que así era el matrimonio después de varios años. Pero entonces llegó ella, Valeria. Descubrí su existencia de la manera más cruel posible. Cuando encontré mensajes en el teléfono de Javier que había dejado sobre la mesa de la cocina. Al principio pensé en hacer una escena, en gritar, en llorar, en exigir explicaciones. Pero no lo hice. En cambio, guardé silencio durante semanas, observando cómo mi esposo se transformaba. Llegaba a casa con una sonrisa que yo no había visto en años. Tarareaba canciones en la ducha, compraba ropa nueva. Era como si hubiera vuelto a vivir, pero yo no era parte de esa nueva vida. Una noche, finalmente reuní el valor para confrontarlo. Fue cuando pronunció esas palabras que aún resuenan en mi mente como un eco interminable. Ella es mejor que tú en todo, Sofía. Es divertida, inteligente, ambiciosa. Tiene conversación. Tiene opiniones propias. Cuando estoy con ella me siento vivo. Contigo me siento como si estuviera cumpliendo una obligación. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más profundo. Y lo peor de todo era que no podía contradecirlo. Porque yo también me sentía así. Me sentía como una obligación. Como un mueble viejo que ya no servía, pero que seguía ahí por costumbre. Le pregunté si quería el divorcio. Él suspiró, como si la pregunta lo cansara. Aún no he decidido qué hacer. Necesito tiempo para pensar. Y así me dejó en un limbo, atrapada en un matrimonio que era una cáscara vacía, esperando a que él decidiera mi destino. Durante semanas viví en una neblina de dolor. Lloraba en la ducha para que él no me escuchara. Fingía dormir cuando él llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era mío. Me volví aún más invisible de lo que ya era. Pero algo comenzó a cambiar dentro de mí. Fue gradual, como un amanecer que llega despacio pero inevitable. Una mañana me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, el cabello descuidado, los hombros caídos como si cargara el peso del mundo. Y en ese momento, en medio de ese baño frío y silencioso, me hice una pregunta que cambiaría todo.
¿Quién soy yo realmente? No la esposa de Javier, no la mujer invisible que todos ignoran, sino yo, Sofía. ¿Quién es ella? No tenía respuesta. Y eso me aterrorizó más que cualquier otra cosa, porque me di cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban de mí, que había olvidado quién era yo en realidad. Había enterrado mis sueños, mis deseos, mi esencia, todo por encajar en un molde que nunca me quedó bien. Esa noche, mientras Javier dormía a mi lado después de otra de sus salidas tardías, tomé una decisión. No sabía aún qué haría ni cómo lo haría, pero decidí que no seguiría siendo invisible, ni para mi esposo, ni para el mundo, ni para mí misma. Al día siguiente comencé un viaje que no tenía mapa ni destino claro. Lo primero que hice fue algo pequeño pero significativo. Me corté el cabello. Fui a una peluquería sin avisar a Javier, sin pedir su opinión, sin preocuparme por lo que pensaría. La estilista me preguntó qué quería y por primera vez en años expresé mi propia preferencia. Quiero algo diferente, algo que me haga sentir nueva. Me corté el cabello hasta los hombros y me puse algunos reflejos claros. Cuando me vi al espejo, no pude evitar sonreír. Era un cambio pequeño, pero para mí representaba algo enorme. Era la primera decisión que tomaba solo para mí en mucho tiempo. Javier apenas lo notó cuando llegó a casa esa noche. Miró en mi dirección, hizo un gesto vago con la mano y dijo: «Te cortaste el pelo, nada más. Ningún cumplido, ninguna pregunta». Solo esa observación fría y distante. Pero esta vez, su indiferencia no me dolió como antes. Porque yo no lo había hecho por él, lo había hecho por mí, y esa diferencia era abismal. Comencé a explorar partes de mí misma que había abandonado hacía mucho. Recordé que de joven me encantaba dibujar. Pasaba horas llenando cuadernos con bocetos de paisajes, rostros imaginarios, escenas de cuentos que inventaba en mi mente. Pero cuando me casé, guardé mis lápices y cuadernos en una caja en el armario, convencida de que eso era cosa de niños, no de una mujer adulta y responsable. Busqué esa caja una tarde, sacudí el polvo acumulado y abrí uno de mis viejos cuadernos. Las páginas amarillentas me devolvieron un vistazo a quien yo había sido, una chica llena de imaginación y sueños. Compré nuevos materiales de arte, lápices, acuarelas, pinceles, papeles de diferentes texturas. Cada noche, después de que Javier se iba a dormir o salía con Valeria, yo me sentaba en la mesa del comedor y dibujaba. Al principio era torpe, mis manos habían olvidado los movimientos, pero poco a poco algo dentro de mí comenzó a despertar. No era solo que estuviera dibujando otra vez, era que estaba reconectando con una parte de mi alma que había estado dormida durante demasiado tiempo. Una noche, mientras pintaba un atardecer imaginario, Javier pasó por detrás de mí. Se detuvo, miró por encima de mi hombro y dijo con un tono burlón: «¿Ahora pintas? ¿Eso es lo que haces mientras yo trabajo?». No respondí, no le di la satisfacción de una reacción. Simplemente seguí moviendo el pincel sobre el papel, mezclando naranjas y púrpuras hasta crear el cielo perfecto. Pero sus palabras se quedaron flotando en el aire, recordándome que para él yo no era más que una carga, una obligación aburrida. Decidí que necesitaba más que solo un pasatiempo. Necesitaba propósito. Necesitaba reconectarme con el mundo exterior. Así que hice algo que me aterrorizaba. Me inscribí en un taller de arte en el Centro Cultural del barrio. La primera clase fue un martirio. Había unas 20 personas, todas charlando animadamente, intercambiando experiencias. Yo me senté en una esquina con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. La profesora, una mujer de unos 50 años con el cabello plateado recogido en un moño despeinado, se acercó a mí con una sonrisa cálida. «Bienvenida. Soy Elena. ¿Es tu primera vez en un taller de arte?». Asentí sin poder encontrar mi voz. «No te preocupes», dijo Elena poniendo una mano suave sobre mi hombro. «Aquí no juzgamos, solo creamos. El arte es un lenguaje del alma, y todas las almas tienen algo hermoso que decir.
Sus palabras me conmovieron de una manera que no esperaba. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero en el buen sentido. Como cuando una semilla rompe su cáscara para poder crecer. Las semanas siguientes fueron transformadoras. En el taller descubrí que no era la única mujer invisible. Había otras como yo. Mujeres que habían pasado años cuidando a otros, sacrificando sus sueños, enterrando sus voces. Y todas estábamos ahí, con nuestros pinceles y nuestros colores, tratando de reconstruirnos. Comenzamos a compartir no solo técnicas de pintura, sino historias de vida. Una mujer llamada Carmen me contó cómo su esposo la había dejado después de 30 años de matrimonio por una mujer 20 años más joven. Otra, llamada Rosa, había perdido a su hija en un accidente y encontró en el arte una forma de seguir viviendo. Elena, nuestra profesora, resultó ser más que una simple instructora. Era una especie de guía espiritual. Una tarde, después de clase, me pidió que me quedara. Estábamos solas en el estudio, rodeadas de lienzos y el olor a pintura fresca. Sofía, me dijo, mirándome directamente a los ojos, hay algo especial en ti. Lo veo en la forma en que pintas. Hay emoción, hay dolor, pero también hay una fuerza increíble esperando salir. No permitas que nadie te diga que no vales nada, porque eso es mentira. Sus palabras me rompieron. Comencé a llorar ahí mismo, en medio de ese estudio lleno de arte y posibilidades. Lloré por todos los años que había pasado, creyendo que no era suficiente. Lloré por la mujer que había sido y por la mujer que estaba tratando de ser. Y Elena me abrazó, sin decir nada más, solo sosteniéndome mientras yo dejaba salir todo el dolor acumulado. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Javier estaba en el sofá con el ceño fruncido, mirando su teléfono. ¿Dónde estabas?, me preguntó con un tono acusatorio. En mi taller de arte, respondí con calma. ¿Taller de arte?, repitió con una risa despectiva. ¿Ahora resulta que eres artista? Por favor, Sofía, no te engañes a ti misma, pero esta vez sus palabras no me hirieron como antes. Porque yo estaba comenzando a creer en mí misma de una manera que él nunca podría destruir. Los meses pasaron y yo seguí transformándome. No fue un cambio dramático de la noche a la mañana, sino una evolución constante y profunda. Cada pincelada sobre el lienzo era como una declaración de independencia. Cada conversación en el taller era como quitarme otra capa de invisibilidad. Comencé a hablar más, a expresar mis opiniones, a ocupar espacio en el mundo de una manera que antes me había parecido imposible. Elena me propuso algo que me cambiaría por completo: participar en una exposición colectiva que se haría en 3 meses. Sería en una galería pequeña pero respetada del centro de la ciudad. Artistas emergentes mostrarían su trabajo. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. ¿Yo? ¿Exhibir mi arte frente a desconocidos? ¿Exponerme de esa manera? Pero algo dentro de mí gritaba que sí, que tenía que hacer lo que era ahora o nunca. Acepté. Y desde ese momento me dediqué completamente a crear las piezas para la exposición. Pintaba todas las noches, a veces hasta el amanecer. Mi arte se convirtió en una expresión de todo lo que había vivido: el dolor, la soledad, la transformación. Creé una serie de 5 pinturas que llamé Renacer. Cada una representaba una etapa de mi viaje desde la oscuridad hacia la luz. La primera era casi completamente negra, con apenas un destello de color en una esquina. La última era una explosión de colores vibrantes, como un ave fénix emergiendo de las cenizas. Javier apenas notaba mi ausencia. Estaba tan absorto en su relación con Valeria que mi presencia o ausencia le daban igual. Llegaba cada vez menos a casa. A veces pasaba 2 o 3 noches fuera. Cuando venía, era solo para cambiarse de ropa o recoger algo que necesitaba. Casi no hablábamos. Vivíamos como 2 extraños bajo el mismo techo. Y por extraño que parezca, yo estaba bien con eso. Porque cada día que pasaba me importaba menos lo que él hiciera o dijera,
Una noche, aproximadamente 2 semanas antes de la exposición, pasó algo inesperado. Eran casi las 2 de la madrugada y yo estaba terminando uno de mis cuadros cuando escuché la llave en la cerradura. Javier entró, pero no estaba solo. Traía a Valeria con él. Pude oír sus risas desde la sala, sus voces susurrando, completamente ajenos a mi presencia en el comedor. Sentí una punzada de dolor, no por celos o por amor perdido, sino por la falta de respeto absoluta. Era mi casa también, era mi espacio, y él la estaba violando de la manera más cruel. Respiré profundo y seguí pintando. No iría a confrontarlos. No les daría el drama que quizás esperaban. Simplemente continué con mi pincel, mezclando colores, perdida en mi arte. Unos minutos después, Javier apareció en el comedor. Se quedó paralizado al verme ahí. Sofía, dijo con voz incómoda, no sabía que estabas despierta. Lo miré brevemente y volví mi atención al lienzo. Siempre estoy aquí, Javier, solo que tú nunca te das cuenta. Valeria apareció detrás de él. Era alta, rubia, vestida con ropa elegante y cara. Me miró de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y desdén. Así que tú eres Sofía, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Javier me ha hablado mucho de ti. Me puse de pie, dejando el pincel sobre la mesa. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña frente a ella. No me sentí inferior. Estoy segura de que sí. Respondí con calma, espero que todo lo que te haya dicho sea verdad. Y sin decir nada más, recogí mis cosas y me fui a mi habitación, dejándolos ahí, desconcertados. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, procesando lo que había pasado. Y en ese silencio de la madrugada me di cuenta de algo fundamental. Yo ya no amaba a Javier. No sentía rabia, ni resentimiento, ni deseos de venganza. Simplemente ya no sentía nada. Él se había convertido en un extraño para mí, y esa revelación, lejos de entristecerme, me liberó, porque significaba que yo estaba lista para seguir adelante, para cerrar ese capítulo y comenzar uno nuevo. A la mañana siguiente, llamé a un abogado. Era hora de comenzar los trámites de divorcio. No esperaría más a que Javier decidiera mi destino. Yo tomaría las riendas de mi propia vida. El abogado, un hombre mayor con una voz tranquilizadora, me explicó el proceso. Sería relativamente sencillo, dado que no teníamos hijos y nuestros bienes eran limitados. Lo más importante, me dijo, es que usted esté segura de su decisión. El divorcio es final. Estoy segura, respondí sin dudar. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Esa tarde, cuando Javier llegó a casa, lo esperaba en la sala con los papeles del divorcio sobre la mesa. Se quedó mirándome, confundido. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque era obvio. Es el divorcio, dije con voz firme. Ya no puedo seguir en este matrimonio. No es justo para ninguno de los dos. Esperaba que pusiera resistencia, que se enojara, que tratara de convencerme de lo contrario. Pero no lo hizo. En cambio, se encogió de hombros y dijo, «Está bien, lo firmaré». Y así, con esa indiferencia que lo caracterizaba, aceptó el fin de nuestro matrimonio como quien acepta una cuenta de restaurante. Los días previos a la exposición fueron un torbellino de emociones. Había nervios, por supuesto, pero también una emoción pura y genuina que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo por mí, algo que me llenaba de orgullo. Elena y mis compañeras del taller me apoyaron incondicionalmente. Me ayudaron a enmarcar mis cuadros, a escribir las descripciones de cada pieza, a prepararme mentalmente para lo que vendría. La noche de la inauguración llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un vestido sencillo pero elegante que había comprado especialmente para la ocasión. Me maquillé con cuidado. Me arreglé el cabello y cuando me miré al espejo vi a una mujer completamente diferente de la que había sido meses atrás. Había luz en mis ojos. Había confianza en mi postura. Había vida en mi sonrisa. Ya no era la mujer invisible. Era Sofía, y estaba orgullosa de serlo. La galería estaba llena de gente cuando llegué. Había más personas de las que esperaba.
Artistas, críticos, amantes del arte, curiosos. Mis 5 pinturas estaban colgadas en una pared del fondo, iluminadas perfectamente para resaltar cada detalle, cada pincelada. Ver mi trabajo ahí, expuesto para que el mundo lo viera, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Elena se acercó a mí con una copa de vino en la mano y una sonrisa radiante. Estoy tan orgullosa de ti, Sofía. Mira lo que has logrado. Las personas comenzaron a acercarse a mis cuadros. Escuchaba sus comentarios, sus interpretaciones, sus reacciones. Algunos se conmovían visiblemente. Una mujer mayor se detuvo frente a mi última pintura, la más colorida, y comenzó a llorar. Se acercó a mí y me tomó las manos. «Gracias», me dijo con voz quebrada. «Gracias por pintar lo que yo he sentido, pero nunca pude expresar. Esta pintura es mi historia también». Sus palabras me tocaron profundamente. Me di cuenta en ese momento de que el arte no solo me había salvado a mí, tenía el poder de tocar a otros, de conectar almas, de sanar heridas invisibles. Durante la noche vendí 3 de mis 5 pinturas. 3. No podía creerlo. Personas habían visto valor en mi trabajo. Estaban dispuestas a pagar dinero, a llevarse un pedazo de mi alma a sus hogares. Pero más allá del dinero, lo que realmente me importaba era la validación. La prueba de que yo tenía algo valioso que ofrecer al mundo, que no era invisible, que importaba. Cerca del final de la noche, mientras hablaba con una pareja que estaba interesada en mi 4ª pintura, sentí una presencia familiar detrás de mí. Me volteé y allí estaba Javier. Mi corazón dio un vuelco, no de alegría sino de sorpresa. ¿Qué hacía él aquí? Nunca le había mencionado la exposición. Se veía incómodo, fuera de lugar, con las manos en los bolsillos y una expresión que no supe interpretar. «Sofía», dijo cuando nuestros ojos se encontraron, «necesito hablar contigo». Le pedí disculpas a la pareja y me alejé con Javier hacia un rincón más tranquilo de la galería. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», pregunté. «Encontré la invitación en la casa. No sabía qué pintabas. No sabía que eras esto». Hizo un gesto vago hacia mis cuadros. Había algo diferente en su voz. Ya no era el tono condescendiente y distante de siempre. Había algo parecido a la admiración. O quizás al arrepentimiento. «Hay muchas cosas de mí que nunca supiste, Javier», respondí con calma. «Porque nunca te molestaste en preguntar. Nunca te importó quién era yo realmente. Solo te importaba lo que podía hacer por ti». Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que reconocía bien. Sofía cometió un error terrible. Valeria y yo terminamos. Ella no era quien yo pensaba. Y me di cuenta de que lo que tenía contigo, lo que destruí, era real, era valioso. Te extraño nuestra vida juntos. No pude evitar reír. Fue una risa genuina, sin amargura, sin dolor. «Javier, nunca tuvimos una vida juntos. Tú tenías una vida y yo era una sombra en ella. Pero eso ya no importa, porque ahora yo tengo mi propia vida y es mucho mejor de lo que jamás fue contigo». Vi cómo sus ojos se humedecían. «Sofía, por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar, puedo ser mejor. Te lo prometo». «No», dije con firmeza. «No necesito que cambies y no necesito otra oportunidad contigo. Lo que necesitaba era descubrirme a mí misma y lo hice. Gracias a tu traición, gracias a tu crueldad, me obligaste a buscar dentro de mí algo que había olvidado que existía. Así que de alguna manera retorcida debería agradecerte, pero no lo haré, porque el crédito de mi transformación es completamente mío». Me miró como si lo hubiera abofeteado. «Entonces, ¿es definitivo? ¿No hay manera de arreglar esto?» «Es definitivo», confirmé. «Firma los papeles del divorcio. Sigue con tu vida y déjame seguir con la mía». Sin esperar respuesta, me di vuelta y regresé a la galería, donde Elena me esperaba con una sonrisa y otro vaso de vino. Javier se quedó ahí unos minutos más, observando mis cuadros desde la distancia antes de finalmente irse. No volví a verlo esa noche. Los meses siguientes fueron como despertar de un largo sueño. El divorcio se finalizó sin mayores complicaciones.
Javier firmó los papeles y cada uno siguió su camino. Me quedé con el apartamento, que vendí poco después. No quería cargar con los recuerdos de lo que había sido. Con el dinero de la venta y lo que había ganado con mis pinturas, conseguí un pequeño estudio en un barrio más artístico de la ciudad. Era perfecto, un espacio que era completamente mío, donde podía pintar, crear, vivir sin restricciones. Mi carrera como artista comenzó a despegar de manera inesperada. Después de la exposición, una galería más grande se interesó en mi trabajo. Me ofrecieron una exposición individual para el año siguiente. Era una oportunidad increíble, el tipo de cosa con la que ni siquiera me había atrevido a soñar. Acepté sin dudarlo. Por primera vez en mi vida tenía un propósito claro. Tenía metas, tenía sueños que eran míos y de nadie más. Elena se convirtió no solo en mi mentora, sino en una de mis mejores amigas. Pasábamos tardes enteras hablando de arte, de vida, de todo y nada. Me contó su propia historia. Había sido una exitosa ejecutiva de publicidad durante años, escalando posiciones, ganando premios, siendo la envidia de sus colegas. Pero un día se dio cuenta de que estaba completamente vacía por dentro, que el éxito profesional no había llenado el vacío en su alma. Así que renunció. Se dedicó al arte y nunca miró atrás. El verdadero éxito, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su estudio, no se mide en dinero o en reconocimiento. Se mide en cuánto vives tu verdad, en cuánto te atreves a ser quien realmente eres, sin disculparte, sin esconderte. Tú has encontrado eso, Sofía, y es algo que muy pocas personas logran en toda su vida. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque tenía razón. Yo había encontrado mi verdad, y esa verdad no tenía nada que ver con ser la esposa perfecta o con encajar en las expectativas de otros. Tenía que ver con ser auténticamente yo. Un día, aproximadamente 6 meses después de la exposición, recibí un mensaje inesperado. Era de Javier. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito verte. Por favor, solo una vez. Mi primer instinto fue ignorarlo, bloquearlo, seguir adelante sin mirar atrás. Pero algo me hizo responder. Quizás era curiosidad. Quizás era la necesidad de cerrar completamente ese capítulo. Acepté verlo en un café neutral, un lugar público donde ambos nos sentiríamos cómodos. Cuando llegué al café, Javier ya estaba allí. Se veía diferente, más delgado, con ojeras marcadas, el cabello menos cuidado de lo usual. Se levantó cuando me vio entrar y casi tropezó con su propia silla. Sofía, dijo con una voz que temblaba ligeramente. Gracias por venir. Nos sentamos y durante un largo momento ninguno habló. Finalmente él rompió el silencio. Vi tu exposición, la nueva, la individual. Fui sin que lo supieras, me sorprendió. ¿Fuiste? Sí, Sofía. Fue increíble. Tu arte es increíble. Eres increíble. Y yo fui el idiota más grande del mundo por no verlo antes. No dije nada, solo lo observé. He estado en terapia, continuó, tratando de entender por qué destruí lo mejor que tenía. El terapeuta dice que tengo problemas de miedo a la intimidad, que siempre busco lo nuevo y emocionante porque no sé cómo apreciar lo que tengo. No es una excusa, solo una explicación. ¿Por qué me cuentas esto?, me pregunté finalmente. Porque quiero que sepas que me arrepiento. Cada día, de cada palabra cruel que te dije, de cada vez que te hice sentir pequeña, de no haber visto el tesoro que tenía frente a mí y porque hizo una pausa, sus ojos llenos de lágrimas, porque te amo. Creo que siempre te amé, solo que no sabía cómo demostrarlo. Y ahora que te perdí, me di cuenta de lo que realmente significabas para mí. Sus palabras, que meses atrás me habrían destrozado o llenado de una esperanza desesperada, ahora solo me provocaban una mezcla de compasión y paz. Javier, dije suavemente, te creo. Creo que estás arrepentido. Creo que has aprendido algo de todo esto. Pero yo también he aprendido. Y lo que aprendí es que no puedo volver atrás. No puedo ser esa mujer que necesitaba tu validación para sentirse valiosa.
Porque ahora sé que mi valor no depende de ti ni de nadie más, depende solo de mí. ¿Entonces no hay ninguna posibilidad?, preguntó con voz quebrada. Negué con la cabeza. No, lo siento, pero hay algo que quiero que entiendas. Te deseo lo mejor.